Bienvenido a Efecto Mostaza, el podcast de crecimiento y desarrollo personal, donde estaremos aprendiendo de liderazgo, negociación, finanzas y otros temas. Mi nombre es Marvin Paredes. Comenzamos. Estamos en nuestro episodio número 5 y hoy estaremos hablando del liderazgo centrado en principios. Por supuesto que muchas personas o la mayoría de personas tratan de administrar su tiempo basándose en prioridades y la gente eficaz organiza su vida y sus relaciones basándose en principios, es decir, en leyes naturales y normas que tienen validez universal. El liderazgo es la habilidad de aplicar muchos de estos principios a los problemas, lo que se traduce en calidad, productividad y relaciones fructíferas para todos. Entonces encontraremos en un liderazgo centrado en principios que ninguna persona u organización puede sentirse satisfecha solo con mantenerse en el punto al que ha llegado. Es decir, que las metas de excelencia y calidad total expresan una necesidad innata del ser humano de progresar en el terreno personal, interpersonal y laboral. Y esto estaremos aprendiendo el día de hoy, liderazgo centrado en principios. Stephen Covey nos menciona cómo los líderes debemos de estar centrados en los principios. Y creo que es una de las herramientas, más que herramientas, un estilo de vida que nosotros debemos de marcar. En Efecto Mostaza buscamos realmente poder desarrollar un crecimiento personal y un desarrollo del liderazgo de manera correcta a través de valores y a través de principios que permitan no solamente crecer como persona, sino influenciar en el entorno que estamos. Entonces, estos principios quedan como anillo al dedo a lo que estamos buscando. Pueden haber múltiples técnicas, trucos gerenciales para lograr resultados, pero todos estos son a corto plazo. Y creo que la mejor forma de tener soluciones efectivas y a largo plazo es liderar a través de principios. Y hoy veremos estos 8 principios o estas 8 características que un líder debe de tener. La primera, aprenda continuamente. Y creo que educarse a través de la vida, a través de todo lo que nosotros tenemos como recursos, es fundamental. Y yo hacía un ejercicio recientemente, post pandemia, conversaba con varias personas y les decía, bueno, ¿a qué se dedicaron en el tiempo de la pandemia? ¿Qué se dedicaron a hacer? ¿Cuántos cursos recibieron? ¿Cuánto crecieron? Y realmente les puedo garantizar que menos del 25%, y un resultado tal vez más bajo, pero dejémoslo en un 25%, de personas fueron intencionales en su aprendizaje. Entonces, como líder, uno de los principios es que tienes que seguir aprendiendo. Sé curioso, formula preguntas y desarrolla nuevas habilidades constantemente. Ir descubriendo que mientras más sabes, te vas a dar cuenta que menos sabes. Recientemente alguien en el equipo me decía eso. Wow, realmente cada vez que trato de aprender más, me doy cuenta que sé menos. Pero no significa que sabemos menos, sino que existe ese deseo de seguir creciendo y de aprendiendo. Entonces no nos conformemos, sino que expandamos nuestro conocimiento. Y eso, pues de alguna manera, va a tener una connotación de decir, bueno, ahora sé menos de lo otro, trataré de aprender un poco más. La mayoría de aprendizaje lo debemos de iniciar y promover nosotros mismos. Y te digo algo, muchas personas en organizaciones, en diferentes empresas, siempre dicen, es que los de recursos humanos deberían de darnos más cursos. La organización debería de darnos más cursos. Pero te digo algo, realmente el interesado en aprender y desarrollar su liderazgo y la influencia que tiene somos nosotros mismos. Así que aprende continuamente. El segundo, orientación al servicio. Y creo que este principio del que menciona Stephen Covey habla de que tenemos que tener nuestra vida como una misión y no como una carrera. Es decir, que tengamos ese deseo de ayudar a más personas. Si nosotros nos esforzamos en centrarnos en los principios como un mero ejercicio mental, fracasaremos. Necesitamos tener un sentido de responsabilidad y actividad. Debemos levantarnos cada mañana dispuestos a servir. Y creo que esto lo vemos puntualmente tal vez en el liderazgo marcado a nivel gobierno,
con todos los personajes públicos y todos los trabajadores públicos que de alguna manera tratan de servirse del pueblo, tratan de servirse de las personas. Y a nivel latinoamericano es una de las características o de las situaciones que vemos. Entonces creo que nuestro deseo siempre debería de ser servir a los demás y no servirnos de los demás. Entonces es un buen principio que nosotros podemos ver. Y el principio 3 que nos menciona Stephen Covey es irradie energía positiva. Y por supuesto, ¿verdad? Ser alegres, estar felices, estar con una vida placentera es súper importante. Y pues te pongo el ejercicio práctico. De entre dos personas, una que está enojada y que siempre anda con el ceño fruncido y que siempre está marcado, y otra persona que está contenta, que está feliz, que tiene una actitud positiva, ¿cuál de las dos personas te gustaría que te hiciera compañía? Pues en automático yo buscaría tener a alguien que me alegre la vida, alguien que tenga esa actitud optimista para poder contagiarnos de ese espíritu y no seguir con alguien que está amargado. De alguna manera puede ser que podamos hacer sinergia inmediata con alguien, pero al tiempo nos aburrirá eso. Entonces, como líderes centrados en principios, mantén esa energía positiva. No digo que no van a haber problemas, no van a haber situaciones difíciles, pero ten esa actitud que te ayude a ser entusiasta, a tener esperanza, a tener confianza, porque la energía positiva atrae más energía positiva y neutraliza o anula la energía negativa. Entonces, cuando estés en medio de una confrontación, trata de ser el pacificador, el que elimine la energía negativa. Aprende a canalizar esta energía porque puede ser una herramienta gerencial sumamente provechosa. Principio número 4. Crea en las otras personas. Y creo que aquí la confianza y el saber delegar es importante. No reaccionemos exagerados ante conductas negativas o ser de las personas que critican o vemos la debilidad de la mayoría de las personas. Y eso muchas veces pasa con alguien que es jefe y no líder. ¿Verdad? Ustedes no son capaces de hacerlo, ustedes no pudieron hacerlo, lo tengo que hacer todo yo. Esa frase es muy característica, pero cuando crees en las personas, tienes la habilidad de no solamente tratar de ser tú el ingenioso, sino de ayudar a las otras personas a que su creatividad te ayude a crecer. Y entonces, de alguna manera, generamos nosotros también esa conciencia de que las debilidades las tenemos todos. Eso te lo vuelvo a repetir. Las debilidades las tenemos todos. O sea, todos tenemos puntos críticos, puntos donde somos débiles. Entonces, aprendamos a creer en las personas. La conducta y el potencial, pues no son lo mismo, pero al no emplear estereotipos o prejuicios con nuestros empleados o las personas que nos siguen, evitamos limitarlos y no los etiquetamos. Entonces, creamos que la gente tiene potencial, creamos que tienen creatividad y ayudemos a generar un ambiente, un clima de crecimiento y de oportunidad. Así, esta situación de creer en las personas será la clave. La clave está en los demás. Usted podrá aceptar, afirmar y ver cómo van ocurriendo las cosas positivas solo por creer. Principio número 5. Viva en forma balanceada. Lea buena literatura, revistas, temas de interés, seamos sociales, compartamos con amigos, tengamos tiempos de esparcimiento, de entretenimiento, alimentemos intelectualmente nuestros hobbies o intereses, algo que podamos nosotros hacer. Y creo que Stephen Covey lo pone con una frase muy característica y es: disfruta la vida. No veamos siempre las cosas en blanco y negro, aprendamos que es mejor a veces errar por un malentendido a causa de una exageración y aprender también a aceptar un elogio sin parecer presumido y aceptar la culpa sin reaccionar más de lo debido. Entonces tenemos la capacidad hoy de vivir de forma sensible en el presente, planificar cuidadosamente nuestro futuro y adaptarnos totalmente a circunstancias cambiantes. Así que vivamos de forma balanceada. Principio número 6. Vea la vida como una aventura.
saboree la vida, ¿verdad? Algunos dicen viajar es vivir, comer es disfrutar, y algunos dirán lo bailado y lo comido nadie nos lo quita, ¿verdad? Pero creo que la forma o la capacidad de poder la vida como una aventura es fundamental. Vívala siempre, vivámosla siempre como un valiente explorador. Por supuesto, siempre tratamos, y entre más pasan los años, de mitigar los riesgos. Pero hoy podríamos decir que vale la pena arriesgarse, vale la pena tener ese deseo de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. No toda la seguridad proviene de nuestro interior, de nuestros recursos, de la seguridad personal, sino que también podamos tener ese deseo de crecer. Así que viva y disfrute la vida como una aventura. Y principio número 7, tenga sinergia. Esta palabra es muy buena y muy linda porque nos ayuda a entender esto. Y la aprendí hace muchos años con uno de mis jefes, uno de los líderes que aprendí, me enseñó mucho y me decía, mira, me dijo, creo que cada una de las personas puede desarrollar muchas cosas, ¿verdad? Y hay un ejemplo específico de unos caballos que son muy hermosos, que tienen las patas así todas peludas y son una raza bastante ejemplar y andan en la nieve y todo esto. Son unos caballos muy lindos. Pero decía, ¿qué capacidad tienen estos caballos de jalar algo? Y decían, estos caballos tienen la fuerza como para poder jalar aproximadamente entre 100 a 150 libras, o sea, y son fuertes para cargar, y algunos podrían decir, algunos pueden llegar hasta 150 kilogramos. O sea, tienen una gran fuerza. Y decía, y cuando juntas a dos, lo lógico debería de ser que puedan llegar a jalar entre 300 a 600 libras, probablemente con la fuerza que tengan. Pero dice, pueden llegar a jalar hasta 1 tonelada o 1,5 toneladas. La sinergia hace que tu equipo se fortalezca, que luchen por complementar las debilidades y a través de las fortalezas de otros logran más resultados. Entonces generemos esa sinergia, crezcamos, y esto ayudará a que nos enfoquemos en los intereses de las personas en vez de luchar por las posiciones. Y por último, por supuesto, como algo relevante es, enfoquémonos en ejercitarnos. El principio número 8, ejercítese para la renovación. Y creo que Stephen Covey lo marca sobre esta línea, que creo que es interesante hacerlo, que tiene 4 áreas, y es física, mental, emocional y espiritual. Debemos ejercitarnos en hacer ejercicio cardiovascular. Creo que la parte del sedentarismo, de alguna manera como líderes, también nos quita energía, nos quita ese deseo de estar activos. Entonces es importante hacer una actividad física. Y por supuesto, ejercitarnos mentalmente tiene que ver con ejercitar nuestra mente, con lecturas, a mí me encanta resolver particularmente algunos crucigramas y aprender de estas diferencias. Encuentre los 5 errores, encuentre las 7 diferencias, encuentre el caballito diferente dentro de estos 150 caballitos, y eso ayuda que te vuelvas una persona creativa para resolver problemas y también a visualizar de manera distinta. También ejercitarnos emocionalmente. Sea paciente, escuchemos a los demás con empatía y tal vez lleguemos a desarrollar que nuestras emociones, que no las vamos a esconder o no vamos a dejar de tenerlas, pero sí tenemos que aprender a controlarlas y a sacarles el mejor provecho. Y por último, ejercítese espiritualmente. Practique, medite, ore, estudie, haga ayunos, que es lo que recomienda Stephen Covey en esto. Entonces hemos visto estos 8 principios. Aprenda continuamente, oriéntese al servicio, irradie energía positiva, crea en las otras personas, viva en forma balanceada, viva la vida como una aventura, tenga sinergia y ejercítese para la renovación. Así es que estos principios, el liderazgo centrado en principios, nos ayudan no solamente a que nosotros tengamos un excelente liderazgo, sino que vemos que los principios nos ayudarán a forjar relaciones a largo plazo. Y por supuesto, una reputación como líderes que denota no solamente un crecimiento en nosotros, sino un alcance a más personas. Así es que espero que hayas disfrutado esto y que seas un líder
centrado en principios en tu crecimiento. Te espero en el próximo episodio. Síguenos en redes sociales @Efecto Mostaza en Facebook e Instagram y en nuestra página web www.efectomostaza.com.